Hola chicos, bueno, bienvenidos a este video número 8 de Algoritmos y Programación 1, donde vamos a ver un nuevo tipo de datos, que es el tipo de datos arreglos. Vamos a ver en qué consiste este tipo de datos arreglos. Hasta ahora, lo que nosotros hemos considerado cuando utilizamos una variable, es que en esa variable que lleva un nombre, podíamos guardar un solo dato. Pero el problema se plantea, es verdad, cuando tenemos que guardar dentro de esa variable más de un dato. Entonces, en ese caso, no es que vamos a utilizar millones de cantidades de variables para guardar distintos datos, sino que lo que vamos a usar es una variable para guardar varias cantidad de información, varios datos a la vez. Entonces, la idea es no poder utilizar una variable para cada uno de los datos, ¿está? Sino utilizar este tipo de datos arreglos que permiten almacenar dentro de una variable distinta cantidad de datos, unas cuantas cantidades de datos. Entonces, hasta ahora guardábamos el dato dentro de la variable y luego cuando lo utilizábamos o lo recuperábamos o superponíamos otro dato, esa variable guardaba ese solo dato. Para resolver estas dificultades, se agrupan los datos en un mismo conjunto, que se denomina una estructura de datos. O sea, se va complejizando. Un arreglo o un array son absolutamente indistintos como lo llamemos. En castellano lo llamamos arreglo. En general se lo conoce con el término array. Es una estructura de datos que almacena bajo el mismo nombre de una variable un número fijo y ensamblado de elementos. Todos tienen que ser del mismo tipo. Es decir, si yo digo que en una variable va a ser un arreglo donde voy a guardar tipos, un mismo tipo de datos, por ejemplo números, por ejemplo caracteres o lo que fuera. Eso lo llama tipo base del array. Al arreglo, vuelvo a decirles, es indistinto llamarlos arreglos o array, se lo identifica por su nombre. Y a cada nodo, a cada una de las partecitas en que divido este arreglo, se lo identifica con un índice. A ver, la cosa es así. Fíjese usted que, por ejemplo, al vector 1, yo como programadora le voy a decir entre corchetes cuál es la dimensión del array, es decir, en cuántos pedacitos lo voy a dividir. En este caso, voy a decirle que lo voy a dividir en 100 partes. Y en cada una de esas partes voy a guardar números enteros, porque todas, vuelvo a repetir, vuelven a ser del mismo tipo. Entonces, mi vector 1, que va a ser mi variable, le voy a dividir en 100 partes. Esas 100 partes van a almacenar 100 números enteros. No puedo dividir acá, poner en una parte números, en otra parte caracteres, no. Todas son del mismo tipo. ¿Bien? En cada uno de esos casilleritos en que voy a dividir este tipo de dato arreglo, lo voy a llamar índice. Se define entonces el array vector 1 de 100 elementos. Ojo, pueden ser de 100 elementos, por ejemplo, de 100 a 200. ¿Está claro? Perdón, de 101 a 200 pueden ser también de 100 elementos. O puedo empezar desde 0, a que este es el límite inferior y este sería el límite superior. Siempre separaditos por 2 puntos. Vuelvo a reiterar, no son 3 puntos, sino 2 puntos nada más. Todos los lenguajes de programación lo hacen de la misma manera. En muchos lenguajes se toma la primera posición del arreglo con un valor como 0. A ver, esto es a gusto del programador. Puede empezar de 0, puede empezar de 1 o por lo que fuera. Si yo quiero que mi arreglo vaya de 0 a 99, también estoy diciendo que lo divido en 100 elementos. ¿Está? Como les decía recién, de 0 a 99 voy a tener 100 elementos. O de 1 a 100 también tengo 100 elementos. ¿Está? Los arreglos se caracterizan porque los datos que contienen, los datos que van a almacenar cada uno de esos casilleros en que digo como programador que se divida, todos tienen que ser del mismo tipo y lo reitero, lo vuelvo a reiterar. Su manipulación y representación es absolutamente utilizada por todos los lenguajes de programación y no es muy usado, muchísimo se usa. Por supuesto que son finitos porque tienen un tamaño definido. ¿Tá? En algunos lenguajes de programación se puede modificar
su tamaño en tiempo de ejecución. Pero en este caso nosotros no lo vamos a hacer así. Van a ser finitos. Si los definimos de 100 elementos, serán de 100 elementos. Si los definimos de 40 elementos, será de 40 elementos. Si los definimos de 5 elementos, será de 5 elementos. Lo que nos interesa a nosotros es que en la memoria, cómo se guarden en la memoria, a nosotros no nos interesa, porque no van a estar uno al lado del otro, van a estar en distintas posiciones de la memoria. Así que, pero para nosotros, como programadores, lo podemos imaginar como que están consecutivos. Todos los datos que se almacenan en un arreglo tienen el mismo nombre. Para diferenciar uno del otro, se los manipula a través de su índice, de su número de casillero. Si yo digo que es de 1 a 100, voy a tener el casillero 1, el casillero 2, el casillero 6, así hasta el casillero 100. Si yo digo que va a ser de 0 a 5, voy a tener casillero 0, casillero 1, casillero 2, casillero 3 y casillero 4. ¿Está claro? Entonces, siempre van a tener dos tipos de datos asociados, uno para ser del tipo base, lo que voy a guardar, y el otro es el del tipo índice, que siempre es un elemento entero. Entonces, el tipo base es el tipo de dato que compone el arreglo, pudiendo ser entero, real o un conjunto de arreglos también, pero no pueden ser combinaciones de ellos. Entonces, tienen que ser todos del mismo tipo. O sea, el tipo base puede ser cualquier tipo de dato permitido, pero no puede haber dos tipos de datos bases en el mismo arreglo. Y el tipo índice es el tipo de datos de valores utilizados para acceder a los elementos del arreglo. En general son enteros. Para definir un tipo estructurado array, que es estructurado porque yo lo defino como programadora dentro de un programa, se debe especificar el tipo base y el número de elementos. Eso es fundamental. El tipo base, como les digo, puede ser cualquiera de los tipos simples que vimos en el video anterior, como también cualquiera de los tipos de datos estructurados que vamos a ver también posteriormente. Esto significa que se puede definir un tipo arreglo de datos conocido como un arreglo multidimensional, arreglo de muchas dimensiones. La única limitación que va a tener esto es la memoria. Por supuesto, cuanto mayor memoria, más grande puede ser mi arreglo. En realidad es muy poco frecuente, sobre todo en programación, no ya en matemática, pero sí en programación, que se necesite aplicar un arreglo de más de 3 dimensiones. Imagínense, de una dimensión sería lo que sería una fila, lo que comúnmente se lo llama vector, que ahora vamos a ver que es un vector. Un arreglo bidimensional sería de 2 dimensiones, fila-columna, que también se llama matriz, o arreglo de 3 dimensiones, que sería de 3 dimensiones, largo, ancho y profundidad, ¿no es cierto? Tipo, imagínense tipo cubo, ¿no? O algo así, similar. Yo digo para que se lo imaginen ustedes. La forma general de definición sería type, el identificador, el nombre, igual la palabra reservada array, el rango de valores siempre separado por 2 puntitos, of, tipo de dato. Para que veamos ejemplos, por ejemplo, supongamos arreglo 1 a 100 de tipo entero, su tipo de base es entero, integer para nosotros en Pascal, su tipo índice es de 1 a 100, serían 100 elementos, el límite inferior sería 1, LX significa el límite inferior desde 1, y el límite superior sería 100, ¿está? No puedo pasarme de eso. ¿Puedo usar menos como programador para almacenar? Sí, puedo usar menos, pero no puedo usar más. ¿Está claro? En los arrays, además de la operación de creación del array, como vimos recién, hay 2 operaciones básicas de manipulación, que una es almacenar, guardar dentro del array y recuperar la información posteriormente cuando se necesite. El tamaño de la estructura viene prefijado en su declaración, como vimos antes, el type, nombre del arreglo, igual array, y no se verá incrementado por su manipulación. Es decir, si yo defino un array de 100 elementos, no le puedo decir, bueno, ahora va a tener 100 más. ¿Está? Esto significa o implica que se almacenará la información en posiciones de array que ya existan. No se pueden crear nuevos elementos en tiempo de ejecución. Esto es en Pascal. Hay algunos lenguajes de programación que pueden ser redimensionados, pero por ahora nos vamos a manejar con arreglos de tamaño fijo, ¿está? Por su estructura, los arreglos, por cómo están estructurados, si les decía antes, los arreglos se clasifican en unidimensionales, de una sola dimensión, imagínense
una fila compuesta en diferentes casilleritos, o una columna dividida en diferentes partes, a los cuales comúnmente se los llaman vectores. Los arreglos bidimensionales, que son en 2 dimensiones, tienen filas y columnas, comúnmente llamados en programación matrices. Arreglos tridimensionales, que no vamos a ver nosotros, hay en algunos casos en programación y se utilizan para casos muy especiales, y en matemática, obviamente, los n-dimensionales, medio como que no se los puede imaginar con tantas dimensiones, ¿no? Nosotros vamos a ver, en primer caso, para este video, vamos a ver los arreglos unidimensionales, los vectores. En los próximos videos vamos a ver las matrices. En este caso vamos a ver una introducción a los tipos vectores, a los tipos array de una dimensión, y luego vamos a ver, como les digo, las matrices, más adelante. Vamos a empezar, como les decía, con los vectores. Los vectores son arreglos unidimensionales de n elementos, que están organizados en una dimensión donde n recibe el nombre de longitud o tamaño del vector. Así si digo, bueno, mi vector, no sé, de nombres o de nombre calles, va a tener 100 partes. Entonces digo, o 50 partes. Entonces voy a decir que ese vector que se llama calles, lo voy a subdividir en 40 partecitas o en 50 partecitas. Para hacer referencia a un elemento del vector se utiliza el nombre seguido entre corchetes del índice, es decir, de la posición, o índice o subíndice, son para nosotros es igual, que indica a qué referencia, qué dato dentro de ese vector me voy a referir. Por ejemplo, consideremos el siguiente vector de nombre lista. Fíjense, voy a tenerlo, como les decía recién, imaginando que tengo. Este vector se llama lista. Tengo como datos Juan, Pedro, Ariel, María, Carlos, Pepe, Ana, Lina y Pablo. Son nombres de personas. ¿Cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, voy a tener que definirlo como vector de nombre lista de 9 posiciones, o de 1 a 9 o de 0 a 8, como ustedes quieran. Cada elemento es un nombre de una persona, por lo tanto el vector contiene una lista de nombres 9. Si nombramos lista, estamos haciendo referencia a los 9 elementos, nombre de la lista. Si solo queremos referirnos a un solo elemento de la lista, se debe establecer un conteo de izquierda a derecha y especificar que es el elemento, por ejemplo, número 5, y decimos que, por ejemplo, lista 5 es Carlos. 1, 2, 3, 4 y 5, observemos que nos estamos refiriendo a Carlos. Siempre hay que utilizar, nosotros en vez de corchetes vamos a usar, en paréntesis vamos a usar corchetes, el índice acompañando el nombre del vector, para referirnos al dato en cuestión. Es decir, podemos utilizar otra variable para indicar a cuál de los elementos del 1 al 9 nos estamos refiriendo y la llamamos índice. En general, se coloca en Pascal nombre del vector, en este caso vec, y entre corchetes x, que sería su dimensión, su tamaño. El tamaño siempre se refiere a las partes en que divido la variable esta. Donde vec es el nombre del vector, o del arreglo, en este caso vamos a llamarlo vector directamente, y x es el número de datos que constituyen el arreglo o índice. ¿Cómo vemos? Vamos a ver la representación gráfica, y solamente es una representación gráfica. Fíjense, arreglo de enteros es el nombre de esta variable, donde tenemos los datos dentro, que van a ser 2, 3, 6, 8 y 3. Esos son los valores del arreglo. Y en este caso, 0, 1, 2, 3 y 4 van a ser las posiciones o subíndices. El tamaño, en este caso, del arreglo de enteros va a ser 5, porque 5 va a ser los elementos que estoy guardando. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos un vector, en este caso la imaginamos en esta forma vertical, así sería, lo imaginamos en forma horizontal, esta es vertical, tenemos un vector de nombre vec,
donde entre corchetes de bec sub 1 está guardado el dato 7. En bec sub 2 está guardado el número 8. En B sub 3 el número 9 y en B sub 4 el número 2. Es decir, tenemos un arreglo BEC, de nombre BEC, de 4 posiciones. Vamos a ver otro ejemplo, también otra representación gráfica para que imaginemos. Acá lo tenemos, fíjense, en forma de cubitos, donde tenemos, esta sería la posición o subíndice de este nombre, de este arreglo que se llama edad, donde en la posición 1 tenemos una edad que sería de 18, en la posición 2 una edad que sería de 22, en la posición 3 o subíndice tenemos el valor 25, en la posición 4 el valor 23, en la posición 5 el valor 17 y en la posición 6 el valor 19. Por lo tanto, el vector edad es un vector de 6 posiciones o de tamaño 6, y lo que guardan son números enteros. Se da el caso de que en este caso, en estos 3 casos, siempre observen, guardamos números enteros. No podemos mezclar y colocar un entero o un real o un carácter. Siempre tienen que ser los datos del mismo tipo. Vamos a ver un primer ejemplo que dice escribir un programa en Pascal que rellene, que guarde, que almacene un array con los números comprendidos, en los números enteros comprendidos entre 4 y 14. ¿Qué es lo que quiero hacer? Quiero guardar directamente los números desde el 4 al 14 en un arreglo, automáticamente. Del 4 al 14. A ver como programadores cómo empleamos. Fíjense, se define en la sección type un arreglo, una vector que llamamos num, de 4 a 14. Observen que mi límite inferior va a ser 4 y mi límite superior es 14 porque así me lo dice el enunciado. Y dice números enteros, por lo tanto lo defino como integer. Una variable i para recorrer con un for, el vector, y una variable ar-num de tipo num. He definido el tipo num. Borro la pantalla y recorro de 4 a 14 y voy guardando en cada posición del array num el valor de i, que al principio va a ser 4, luego va a ser 5, luego va a ser 6 y luego va a ser 7, hasta el último que va a ser 14. Luego ahí está, en este punto, están absolutamente relleno el array, está rellenado el array con los valores del subíndice. Es decir, en este caso tiene dato y subíndice el mismo valor. Luego lo que voy a mostrar van a ser esos valores con esta recorrida, con este for, ¿no? Se escribe los números correspondientes del 4 al 14. También les propongo, por favor, que lo prueben esto. Vamos a ver otro ejemplo. Dice escribir un programa en Pascal que rellene un array con 5 números enteros consecutivos y hago una copia de ese array en otro. Es decir, nos está diciendo que el arreglo va a ser de 5 posiciones. ¿Qué es lo que va a guardar? Bueno, voy a dar yo un valor inicial y después voy a guardar ese valor inicial, en la posición número 1, y los valores consecutivos, los 4 valores consecutivos en las 4 siguientes posiciones. Luego, una vez hecho esto, voy a hacer una copia de ese array en otro array, que guarde las mismas cosas, los mismos datos. Por lo tanto, voy a necesitar 2 tipos de datos de arreglo. Lo primero que hacemos es definir un tipo de arreglo que llamamos un tipo num. Nos dice acá de 5 números, por ejemplo, de 5 a 10, de tipo entero. Y voy a definir la variable i entera, siempre i la usamos para el for, y 2 vectores, array num1 y num2 del tipo anterior, que es el tipo arreglo definido. Voy a hacer de 5 a 10, voy a ir guardando en el primer arreglo los 5 números consecutivos a 5. Voy a tener 5, 6, 7, 8, 9 y 10 guardados en ar-num1. Y a medida que voy guardando esto, lo que voy haciendo es, fíjense, en array num2 digo que es igual a array num1.
¿Qué es lo que estoy haciendo en este caso? Le estoy diciendo que en el arreglo número 2 guarda el mismo dato que en el 1. Entonces estoy haciendo una copia. Por último, lo que estoy haciendo es escribir los datos del arreglo que están en el arreglo número 2 que hemos copiado recientemente. Este 27 está de más acá, no lo copien. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Dice, escribir un programa en Pascal que solicite 5 números enteros, o 5 números. Los almacene en un array y luego calcule la media aritmética, el promedio de esos números. ¿Cómo hacemos en este caso? En este caso voy a guardar un arreglo, voy a definir un tipo num de tipo vector de 1 a 5 posiciones. ¿Qué voy a guardar acá? Números reales. Defino la variable i, siempre para el para, y el arreglo número que va a ser de tipo num. Y como un promedio siempre se calcula un número real, voy a usar una media, una variable media que va a ser de tipo real. Luego de borrar la pantalla, voy a escriba 5 números para hacer su media aritmética. Voy a hacer de 1 a 5, comienzo el for y voy a leer un dato del teclado que el operador o el usuario haga y automáticamente los voy a ir guardando en mi arreglo arnum en cada uno de sus subíndices, ¿tá? De 1 a 5. Una vez finalizada la lectura, lo que voy a hacer es ir recorriéndolo otra vez e ir calculando y sumándolos en media, ¿tá? Luego lo que hago es dividirlo por 5, por i, que sería en este caso, y luego mostrar esta media aritmética con el formato de 5.2, que sería 5 sería la cantidad de números enteros y 2 la cantidad de números decimales, que es un formato de salida en pantalla, para que no aparezca la notación científica, ¿no? Pues si no, el número real me aparece con la E, y en este caso me aparece sin la E. Bien, vamos a ver este último ejercicio, que ya está en Pascal escrito. En este caso lo que hace es, se define en el constante como un tipo de arreglo de 1 a 7, donde acá ya le doy valor a cada uno de los datos. Ahí voy a almacenar en el arreglo bec, que ya va a ser una constante, le voy a decir, guarde, que es de 7 posiciones, en la primera posición el menos 2, en la segunda el 5, en la tercera el 8, en la cuarta el menos 9, en la siguiente el 10, en la siguiente el 15 y en la última un menos 4. Es decir, yo acá ya tengo almacenado, ya lo definí de esa manera, mi programa está definido de esa manera. En la sección bar defino una variable f entera para recorrer el for, y lo que voy a hacer acá en este programa es sumar los negativos que hay en este vector y sumar los positivos. Entonces uso la variable de suma negativos enteros y de suma positivos enteros, ya que son del mismo tipo, enteros y enteros. Luego lo que hago es, de 1 a 7, utilizo el for y digo, si vector de esa posición es mayor a 0, sumo los positivos. ¿Está? Fíjense que voy acumulando los positivos. Y si no, voy acumulando negativos. Si es mayor a 0, lo sumo positivo, y si no, porque es menor a 0, en ese caso lo sumo los negativos. Cuando finaliza el for, muestro en pantalla la suma de los positivos y muestro en pantalla la suma de los negativos. Bueno, tienen unos cuantos ejercicios que realizar, así que por favor, este tema de vectores es un tema muy importante en programación, muy usados, sobre todo se lo utiliza mucho para ordenar valores que se introducen desordenados dentro de un programa, y es importante que lo practiquen, que pregunten si tienen dudas. Les vuelvo a reiterar que esto es bastante usado. Observen que este es de la unidad número 8, el ejercicio número 2. Así que el ejercicio está muy probado y funciona correctamente. Bueno, hasta acá, chicos, tenemos el tema de vectores.
les sugiero hacer ejercicios. Si quieren ejercicios adicionales, por favor me los solicitan, que yo con mucho gusto se los voy a enviar algunos ejercicios adicionales si es que lo quieren. Bueno, muchísimas gracias por todo y nos vemos en nuestro próximo video. Hasta entonces y mucha suerte.